escuchaste sobre el Grupo Norte? En el presente audiovisual presentaremos para su conocimiento algunos datos importantes que ahondarán su información sobre cómo se formó este grupo de intelectuales y filósofos. Comencemos. Si hablamos de la literatura hispanoamericana del siglo XX dentro de nuestro país, sin duda alguna se nos viene a la mente el nombre del gran poeta César Vallejo, quien fue parte de un emblemático grupo intelectual trujillano que causó revuelo a los literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. César Abraham Vallejo Mendoza, reconocido autor y poeta peruano, siendo uno de los más destacados del Grupo Norte, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, ubicado en el departamento de La Libertad. Los padres del poeta fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 2 hermanos. Vallejo llevó su etapa estudiantil en la ciudad de Trujillo. Pese a no contar con muchos recursos, el poeta estudió en los años 1913 a 1917 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la ciudad de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915, con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo fue un escritor que se inspiró en el disonante para crear escritos magníficos dignos de inspiración y orgullo. Al respecto, la poesía de Vallejo refleja su sentimiento personal de desamparo frente a la vida y a su dureza. El valor de la solidaridad nuevamente se refleja en este magnífico poeta. En la vida y obra de César Vallejo hay demasiadas referencias a la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte. Aquellas emociones se ven reflejadas en varias de sus obras. Vallejo nos demuestra que siempre debemos expresar nuestros sentimientos sin temor a nadie. Asimismo, Olga Sigueña Ponce participó en la obra titulada La solidaridad con el hombre en 3 poemas de Poemas Humanos de César Vallejo, en donde destacó la solidaridad de Vallejo hacia el hombre en referencia a la humanidad, que dio como resultado que grandes escritores y críticos realizaran un análisis profundo de dichos escritos. César Vallejo plantea en sus poemas la empatía y solidaridad con nuestros prójimos. Poemas Humanos es el título de un conjunto de poemas que a través de sus versos continuamente existe el rechazo de la injusticia social. Y es desde aquel instante en que esta dadivosa iniciativa nace como un sentimiento de fraternidad mundial y humana. Ponerse en el lugar de los demás es esa empatía, y hacerlo tanto desde el mundo de las ideas, con lo que pensamos o tomando la perspectiva de otra persona, como es de las emociones, es decir, cómo nos sentimos ante lo que ocurre a los demás. Se puede identificar ciertos valores en el artículo César Vallejo y la dignidad, tales como la empatía, fraternidad y solidaridad ante aquellos que eran sometidos por otros. Y es por ello que en sus versos expresa dichos valores, creyendo que esto iba a ayudar para construir una sociedad mejor. El audiovisual en la difusión del Grupo Norte es muy importante, ya que por medio permite revivir los sucesos más importantes de este grupo de filósofos. Es por ello que Vallejo se relaciona con el audiovisual, porque no solo se enfocó en hacer guiones para sus obras o poemas, sino que también tuvo que planificar y ejecutar producciones audiovisuales como publicarlas transcurso de su vida. Así como Vallejo tuvo que reinventar sus poemas, el sector audiovisual también, ya que debido al periodo de confinamiento sus ingresos redujeron y además apareció una competencia directa de las plataformas digitales. Es por ello que el sector se está adaptando en esta nueva normalidad. El emprendimiento peruano se ha hecho por necesidad. Ha gestionado su propia oportunidad de hacer empresa, ya que tenemos diferentes ideas de creatividad e innovación y por los valores que cada uno persiste. Según Vallejo, nos enseña a ser siempre solidarios y ser
persistentes para llegar a nuestras metas. En este caso, el emprendimiento peruano, que cada día crece más tanto a nivel nacional e internacional, el mensaje es no conformarnos con lo que tenemos, sino que cada día crecer más. Si hoy día comienzas con un negocio pequeño, si te esfuerzas, mañana o más tarde tendrás los resultados que son que tu negocio se esparza y crezca. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿qué era el Grupo Norte? El Grupo Norte surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. Además, se extendió de distintas maneras por la región y el mundo. Cabe resaltar que la poesía de César Vallejo y las reflexiones de Aya de la Torre han sido los puntos más altos del grupo. Es importante destacar que fueron un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas asociado en principio con el modernismo, pero que fue más allá para promover nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el manante sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. ¿Quiénes formaron parte de este grupo? ¿Y cuál fue la participación de César Vallejo en ella? El Grupo Norte era considerado el grupo que reunía a los jóvenes estudiantes de temperamento revolucionario y bohemio de la Universidad Nacional de Trujillo. Y como parte de ese colectivo, estuvo conformado por un total de 30 miembros, en los que se destacan el pensador y escritor Antenor Orrego, y fue el orientador estético y filósofo de este movimiento, el poeta Alcides Espelucín, el poeta José Eulogio Garrido, el ensayista y poeta Juan Espejo Asturrizaga y el poeta Francisco Sandoval. En este contexto, la vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos se da lugar entre los años de 1915 y 1917 y fue decisiva para la definición de su vocación literaria y la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto, ya que lo ayudaron a ensanchar su horizonte literario y todavía restringiendo en el clasismo y el modernismo. Como consecuencia de su integración, los bohemios trujillanos lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario de la Reforma de Trujillo. Otros poemas suyos fueron publicados en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Del mismo modo, los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultura Infantil e Iris, en los diarios La Reforma, La Industria y El Federal. Sin embargo, el movimiento obtuvo mayor notoriedad, difusión e influencia dentro del diario trujillano El Norte. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en el año de 1923, en honor a la obra de César Vallejo. Años después, especialmente en el 1930, su vigencia se terminó. Los integrantes del mencionado grupo no compartían las mismas ideas. Es por ello que se obtuvo diversas posturas y esto permitió aprender uno de otros. Es por ello que citamos lo dicho por Orrego. Todos éramos catecúmenos maestros y a la vez aprendíamos de los otros, dábamos también sin reserva de lo nuestro. Con el pasar del tiempo, los integrantes del Grupo Norte tomaron un rumbo diferente debido a la situación que se presentaba en ese entonces, ya que eran considerados perseguidos políticos, pero eso no influyó en mantener la comunicación. En nuestra actualidad,
Existen diversos grupos sociales que están destinados a defender ciertos ideales que conmocionan al mundo entero con sus variadas propuestas intelectuales. Sin embargo, no se pudo hallar ningún conjunto de personas tan cultas y practicantes del importante valor de la solidaridad como lo hizo el Grupo Norte. Esta larga vía, que comprende 11 cuadras, une la Plaza San Martín con la Plaza de Armas en el centro histórico de Lima. Antiguamente era conocido como el Damero de Pizarro y se caracterizaba por ser el lugar más aristocrático, pues allí se reunían los personajes más célebres de la ciudad. Para lograr un cambio en el entorno donde nos encontramos, se debe plasmar como pilares fundamentales la solidaridad y la unión, y así poder demostrar que un amigo siempre estará para ti en momentos buenos y malos, como lo hizo el Grupo Norte con Vallejo en su debido momento, resaltando sus más grandes valores en aquella situación. Nos encontramos con Cecilia Mato, que nos ayudará a responder algunas preguntas en relación a Vallejo, el Grupo Norte y el sector audiovisual. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te encuentras? Gracias por la entrevista. Hola, Renzo, ¿qué tal? Sí, gracias a ti más bien por la invitación. Acá estoy apta para responder a las preguntas. ¿Te parece si comenzamos? Claro que sí. ¿Qué enseñanza hubiera dejado el Grupo Norte a los jóvenes de ahora? El Grupo Norte hubiera dejado, o nos ha dejado en realidad, una enseñanza muy importante, como es el valor de la empatía y la solidaridad. ¿Considera que el sector audiovisual ha sido afectado por la pandemia? Claro que sí, la pandemia ha dejado muchas consecuencias en los diversos sectores, pero enfocándonos en lo que es lo audiovisual, esto ha permitido crear competencias como las plataformas de Netflix, Amazon, Disney, donde ha habido un cambio extremo, ya que nosotros no podíamos asistir a los cines porque obviamente había una limitación como la pandemia, ¿no? Y esto ahora nosotros tenemos que adaptarnos para subsistir en el mercado. Claro, efectivamente, los cines se han tenido que normalizar a esa nueva realidad. Bien, ¿existe una relación entre Vallejo y el sector audiovisual? Sí, sí existe. Vallejo se relaciona con lo audiovisual porque no solo se enfoca en hacer guiones para sus obras o poemas, sino que también tuvo que planificar y ejecutar producciones audiovisuales, como para publicarlas en el transcurso de su vida. Muy bien, Cecilia. Gracias por tu tiempo, gracias por responder las preguntas. No, Renzo, gracias a ti. Que tengas bonito día. Igualmente. Gracias. Podemos concluir que César Vallejo ha hecho del Grupo Norte el grupo literario más célebre del Perú. Su talla literaria junto al Grupo Norte los hizo trascender fronteras, resaltando en el ámbito filosófico, intelectual, social, político, artístico y poético de aquellos años. Teniendo en base a fuentes, luego de que el Grupo Norte desapareciera, varios intelectuales de diferentes partes del Perú decidieron adoptar su doctrina e intentar mantenerse. Grupos como Frente de Escritores de la Libertad y Greda, ambos datan del año de 1983. Ahora les pregunto, ¿sería posible crear un grupo con los ideales que tenía el Grupo Norte, pero adaptándose a nuestra época? ¿Podríamos cambiar los problemas que presenta nuestro país desde hace muchos años?